Bien, amigos, la verdad es que la introducción que ustedes han hecho es bien interesante acerca de cómo ha evolucionado la economía dominicana en el año 2013. Ezequiel se va un poco más allá porque se va a las expectativas del 2014. Yo creo que todavía podemos esperar un poco para llegar ahí, Ezequiel. Vamos a saborear el cierre. Hay que ver lo que tiene realmente el presupuesto como política fiscal y política de gasto del gobierno, para que realmente podamos hablar de lo que realmente se espera que ocurra en el 2014. El 2013 comenzó, como todo el mundo esperaba que ocurriese, después de una reforma fiscal lento, porque realmente así ocurre siempre que hay una reforma fiscal. La economía está sometida a nuevos impuestos, a nuevas cargas impositivas, y hay una evolución lenta de la economía. En el primer trimestre la economía solamente creció un 0.3%, pero ya en el segundo trimestre creció un 2.8%. Y ahí se estaban viendo los efectos de lo que fue la política monetaria que se adoptó después del primer trimestre. Con la canalización. Y de la política de gasto del gobierno, que comenzó a expandirse, porque hubo un ajuste muy fuerte y realmente el gobierno estaba, como quien dice, estrenándose. Sí. Y estaba pero se le fue mucho. Ni el fondo hubiese logrado un sí. ajuste tan importante como lo hizo el presidente Danilo. No, en tan poco tiempo. Ese ajuste pocas veces se había logrado. Ves que ocurra en países como el nuestro y a nivel de cualquier país del mundo. Ajustar la economía un 4% del PIB en un solo año es demasiado para tú poder lograr las metas de crecimiento que estamos logrando. Para mi gusto se le fue hasta la mano. Sí, porque fíjate que en el tercer trimestre la economía creció un 5.5. Sí. Para promediar un 2.9, que fue lo que dijo el Banco Central en el informe a septiembre de la economía. Entonces eso significa que ya la economía venía desenvolviéndose, después de ese gran ajuste venía tomando el pulso y ya sabemos cómo terminó el año, a todo dar. O sea que yo pienso que el informe que van a hacer las autoridades monetarias encabezadas por el gobernador del Banco Central próximamente, va a ser un informe donde nos van a dar ya los datos preliminares de cierre y yo espero que las metas que había, que era de un 3% en el presupuesto, está ampliamente superada y eso es muy bueno. Es una buena noticia. Eso es muy bueno porque ajustar la economía en un 4% del PIB y lograr crecer al nivel que crecimos el año pasado, yo creo que eso es bueno. Y mantener la inflación. Y lo más importante de todo esto, señor, que las autoridades hicieron su trabajo. Y de manera coordinada, hay que destacarlo. Coordinadamente, la política monetaria y la política fiscal se manejaron increíblemente coordinadas. Sí. Hubo una buena comunicación. Ustedes recuerdan que en este programa nosotros criticábamos mucho que no hubiera esa coordinación entre los principales ejecutivos del gabinete económico del gobierno, ¿no? Que vivían peleándose. Eso se ha superado y ahora se pueden ver los resultados. No. Que si nosotros en aquella oportunidad criticábamos mucho esto, esa falta de coordinación, esa falta de liderazgo en el manejo de la política económica, eso realmente ahora se puede ver. Ahora, tengo que decirle que quien realmente maneja la política económica es el presidente Danilo. Sí. O sea, eso lo sabemos. No es nadie, el presidente Danilo está sí. en el día a día y hay que decirle los numeritos y cuando tú le dices los numeritos tienes que convencerlo de que son así. Eso lo sabemos. Y entonces sí. es una persona que insiste que en lo que son las metas y en lo que es cumplir lo que fueron sus promesas de gobierno. Sí. Dijo que iba a ser un 2.8% del PIB, el déficit fiscal de este año. Y lo cumplió. Y eso se ha cumplido. Y miren que no es fácil. No. No es fácil porque lo que más le gusta a los gobiernos y a los funcionarios públicos es gastar dinero. Porque es lo más simpático. Y la mayor parte del esfuerzo se hizo precisamente en la corrección del gasto. Que no fue una política como se ha querido vender y así lo entendió la gente,
de una política restrictiva en el gasto, ¿cómo que le llamamos normalmente? Contractiva. Contractiva. En la parte del capital, sí, en la realmente parte del gasto de capital. La tarjeta de presentación sí se eliminaron. Sí, no hubo pero eso se llama racionalización del gasto público. El gasto, sí. Que es diferente a lo que normalmente se hace cuando tú, ahora no me recuerdo el término, pero cuando tú introduces restricciones fuertes en el gasto. Aquí lo que se hizo fue ajustarse a los ingresos, que es lo que tienen que hacer los gobiernos cuando tienen una meta fiscal. Si tú tienes unos ingresos y esos ingresos tienen un comportamiento, tú tienes que ir llevando el gasto de acuerdo con ese comportamiento de los ingresos, porque si no lo haces así, al final tú tienes un gran problema. Claro. Y lamentablemente el gasto que más se perjudica es el gasto de inversión, porque es que se puede cortar, porque el resto es gasto fijo, básicamente. Los sueldos y salarios, todos los que son gastos corrientes, la mayoría de los casos son gastos que tú no puedes, son rigideces fiscales que tú tienes, que tú no puedes manejar. Imagínate ¿qué gobierno le puede decir a una población trabajadora, yo no te voy a dar el doble sueldo? Eso es prácticamente impensable. Entonces tú tienes que ir manejando tus gastos en función de esos ingresos para tú conseguir una meta. Cuando tú te propones lograr esa meta, tú tienes que hacer el esfuerzo y tienes que ir cortando y tienes que aprender a decirle que no a la gente. Porque los funcionarios públicos van y se le presentan al presidente. Mire, yo quiero hacer tal obra. No, espérate, vamos a ver. Recuérdense la teoría de Balaguer, cuando alguien le pedía algo nuevo, algún proyecto, siempre decía, bueno, si usted me dice de dónde van a salir los ingresos. Claro. Y llevaba su mascotica ahí. Llevaba su librito. Ingresos menos gastos. Y eso dio resultados. Claro. Y da resultados siempre, pero tú tienes que tener disciplina, tú tienes que tener voluntad política para hacer lo que tú quieres lograr. Y eso fue realmente lo que se pudo ver en este primer año de gobierno del presidente. Algo destacable fue la inversión, o sea, el cumplimiento del 4% de la educación. Fueron más de 100 mil millones de pesos. Esfuerzo, porque ahí hay que decir que el Ministerio de Educación no estaba preparada para gastar todo el dinero que se le asignó en el presupuesto. No tenía la infraestructura ni la logística. Ni los proyectos de construcción de aulas pueden hacerse tan rápidamente como se deseaba, porque tú tienes una serie de problemas que hay que resolver, que todo lleva tiempo. Entonces, y el ministerio recibió su dinero. El ministerio sí recibió su dinero y lo tiene ahí, porque el presidente dijo, no, ese 4% se cumple. Aunque no estemos preparados, se cumple. Y lo que no se haya gastado, yo se lo dejo en cartera al Ministerio de Educación para que continúe el desarrollo y la construcción de las aulas en el próximo año. No, y la verdad que, mira, el mensaje de confianza hacia los Me hubiese gustado que ese dinero se le quedara a la obra pública. Que ese sí sabe gastar y bien. No, y el mensaje a los agentes económicos locales e internacionales estuvo claro desde el principio. Preservación de la estabilidad macroeconómica para generar un clima propicio a la inversión, a la generación de empleo, a favorecer los negocios que realmente motorizan la economía. Estuvo también el elemento de dejar el espacio a la política monetaria por la vía del ajuste fiscal, de que se pudiese llevar a cabo una canalización de recursos, como fue la liberación del encaje legal por 20.000 millones, orientado a los sectores productivos, donde se impactó las MIPYMES de manera sustantiva, donde agropecuaria recibió un tratamiento, manufactura, construcción de vivienda de bajo costo hasta 3 millones de pesos. O sea que hubo toda una dinamización del crédito y de la actividad económica por esa coordinación efectiva entre la política monetaria y la política fiscal. Claro, después de junio vino el elemento perturbador de las oscilaciones del tipo de cambio, donde no había razones ni monetarias ni fiscales que explicaran esos cambios bruscos de la inestabilidad que se presentó, pero ahí la política monetaria de manera proactiva y oportuna se posicionó desde una postura flexible a otra más neutral,
subió la tasa de política y realmente cambió el perfil, hizo inyecciones en el mercado cambiario y volvimos a la senda de la estabilidad relativa de la tasa de cambio. No una tasa fija, pero una estabilidad que permitiera generar la confianza necesaria para que siguiera el flujo de la inversión en la economía. Pero ese es un tema bien interesante, porque normalmente cuando tú hablas de inversiones, tú tienes el costo del dinero como una variable clave para el desarrollo de los proyectos, para el uso del crédito y para todas las actividades productivas. Sin embargo, esa medida de política de las autoridades monetarias que implicó aumentar la tasa, creo que en 200 puntos básicos. 200 puntos básicos. Y una decisión, mira, responsable, no, pero porque fue criticada, pero el gobernador dijo, yo no soy simpático, aquí mi compromiso con la estabilidad. Pero fíjate que en lugar de afectar eso, el desenvolvimiento de la economía, lo que generó fue confianza. Confianza y compromiso. Y los agentes económicos comenzaron a entender que iba a haber y se iba a mantener la estabilidad y que había decisión política firme. Y decisión de las autoridades de mantener la estabilidad como el principal del tipo activo de cambio esta economía. y la estabilidad de los precios. Entonces eso lo que te hace es que te consigue como aliado el sector privado. Claro. El sector privado entiende, bueno, estamos hablando seriamente de una política responsable. Las autoridades en un momento como este, donde desean que la economía crezca, toman la decisión de aumentar la tasa de interés y eso va en contra de toda política y de todo interés de una autoridad política. Sí. No son medidas que no son simpáticas. Son cosas que hay que hacerlas. Pero necesarias. Entonces, cuando se hacen, la gente lo entiende. Entonces te responde. Claro. Y yo creo que eso fue lo que ocurrió en la economía dominicana el año pasado. Una respuesta, porque si tú ves la evolución, estamos hablando de un 0.3 en el primer trimestre, de un 2.8 en el segundo trimestre y de un 5.5 en el tercero. O sea que en ese momento tú dirías, bueno, ¿y cómo tú puedes lograr un 5 puntos si tú le aumentaste 200 puntos básicos a la tasa de interés de política? Ahí está la respuesta. O sea, el agente económico entendió que se trataba de una decisión adecuada y que había que apoyarla y solidarizarse con ella. Entonces, eso da la confianza que la economía necesita y que es muy importante en un país como este. Vamos a una pausa y regresamos en un momentito.